Estamos ya en economía de frente, entramos a la zona del análisis en materia de economía estadounidense, internacional, británica, por supuesto, la OPEP, el petróleo, la energía, la inflación, México, salarios, en fin, más esto y más aquí en economía de frente con Ernesto Farrell Santoscoy y Carlos Alberto Martínez alternando en los segmentos. Iniciamos. Bueno, comenzamos contigo, Ernesto Farrell Santoscoy. La economía mundial tiene mucho de qué hablar, indudablemente. Por lo pronto, ¿con qué quieres comenzar? Hay Ucrania, hay Inglaterra, hay petróleo, hay de Estados Unidos. ¿Qué le vamos a dar, marchante? Bueno, pues en Estados Unidos la inflación sigue mostrando ciertos síntomas de que se está conteniendo a un ritmo más lento del previsto. Por otro lado, también cifras de empleo están saliendo más abajo, lo cual haría, pues, digamos, menos apremiante estar subiendo fuertemente tasas de interés, ¿no? Eso ha generado alguna situación, digamos, de reacción positiva en los mercados, porque la verdad es que llevábamos varias semanas viendo una debacle en todos los mercados, ¿no? Por ejemplo, el acumulado de caída del Nasdaq, el índice Nasdaq, ya es más de 30%. El Standard & Poor's y el Dow Jones, índices también de bolsas americanas, pues por ahí de 25% abajo en el año. El DAX alemán, pues también. Y si tomamos a los mercados como posibles buenos predictores de la actividad económica, pues nos están señalando algo, ¿no? También en el mercado de bonos hemos visto una verdadera debacle, ¿no? En los mercados internacionales, los bonos han aumentado sus tasas de interés porque han bajado sus precios. Y tenemos algunos indicadores, por ejemplo, el índice global de Bloomberg de bonos, menos 23% de baja en el acumulado del año. El índice de bonos norteamericanos, por ahí de 15% abajo. Entonces estoy hablando de dos mercados, el de acciones y el de bonos, que traen una caída importante en lo que va del año. Por su volumen, el más importante es el mercado de bonos. Y adicionalmente, pues también estuvimos viendo caídas en los precios de las materias primas, ¿no? En el maíz, en el cobre ya es casi 30% abajo de cómo empezó el año, y es un metal industrial. Todos estos síntomas de lo que están diciendo los mercados sí nos llevan a estimar una recesión. Es lo que están ya pronosticando los mercados para el año entrante en la economía de Estados Unidos y probablemente también en la economía europea. ¿Pero para cuándo? Más o menos. Sí, no se puede precisar exactamente, pero podríamos estimar que esa recesión estará dando ya digamos, sus resultados en el primer trimestre del año entrante. Eso nos afecta a México y Estados Unidos, por supuesto. Canadá, México. Sí, o sea, una recesión global, digamos, es lo que están previendo los mercados, que puede tener una recesión en Estados Unidos. No se prevé que sea muy fuerte ni prolongada, no es la crisis hipotecaria del 2008, es un ajuste que se tiene que hacer en la demanda de bienes y servicios para contener la inflación, y ese es el nombre del juego, ¿no? Pero, por ejemplo, en Canadá o en México, sí, tenemos mucha dependencia de la economía norteamericana, así podemos tener efectos magnificados, sobre todo en México, donde no tenemos inversión, ¿no? En Canadá sí hay mucha inversión, aquí no. Y entonces el efecto puede ser magnificado aquí en México. Bien. Luego el otro tema es, no sé, lo que ha pasado en el Reino Unido, ¿no? Viendo estas debacles de los mercados.
Hablando de debacles, ¿no? Así es. Ya no hablemos del Cruz Azul o del Atlante, hablemos de Inglaterra, aunque parezca, aunque usted no lo crea. Bueno, en el Reino Unido, o sea, ya nadie se salva, ¿no? De la volatilidad. Normalmente los británicos estaban orgullosos de su moneda y por eso decidieron salirse de la zona euro, ¿no? Porque la moneda era sumamente estable. Caían gobiernos, primeros ministros, y entraban otros, y la economía y la moneda Más fuerte que el dólar. mucho más fuerte que el dólar, tradicionalmente. Bueno, pues en la última semana vimos una caída impresionante. Por daros una idea, ¿no? A principios del año estaba en 1.38 dólares por libra. La semana pasada estaba cotizando a 1.06 y había altas probabilidades de que llegara a cotizar abajo del dólar. En algún momento estuvo abajo del dólar. ¿Tú sí lo viste intradía? Sí, entradía, sí. Pero bueno, finalmente no es lo que cuentan. Me refiero, sí, es una caída muy importante. ¿Hasta cuándo crees que siga cayendo? Bien, el jueves y viernes, sobre todo el viernes, de la semana pasada estuvo el Banco de Inglaterra saliendo a comprar, o sea, totalmente con la lógica al revés de la estrategia que tienes que seguir para bajar la inflación. Pues salió a comprar bonos del gobierno británico en cantidades que todavía no sabemos de qué tamaño fueron, pero impresionantes, ¿no? Sin medida, para tratar de contener esta debacle. ¿Quién la originó? Pues la nueva primer ministro. De hecho, se le llama el huracán Truss. Sí, ya se le puso el huracán Categoría Truss. 5. Truss. Pues fue la autora intelectual de esta circunstancia. El Banco de Singapur, la semana pasada sacó un reporte donde hablaba del peso británico. Referencia a la moneda británica como una moneda de tipo mercado emergente por la volatilidad que traía. No como el peso mexicano, que es de las monedas más fuertes que ha habido en estos tiempos, en este año. Y de mayor transacción, ¿no? Así es, para moneda emergente. Pero pues a lo mejor se refería al peso argentino, ¿no? Es posible que esa camisa le haya quedado argentina. ¿Qué fue lo que hizo la señora Liz? Bueno, pues ella y su nuevo secretario ministro de Economía, pues decidieron aventar una iniciativa para recortar agresivamente impuestos y además darle cheques a las empresas y a las familias para poder afrontar los incrementos en los precios del gas y de la energía eléctrica. El tamaño del paquete fiscal es más o menos como del 7% del PIB. O sea, se iba a incrementar el déficit fiscal con este paquete en 7 puntos porcentuales del PIB al año. Bueno, pues eso es totalmente insostenible. Pero además, la lógica es también equivocada. Aplicar esa medicina ahorita no es exactamente lo más adecuado. ¿Por qué? Porque todo el mundo, lo que están haciendo, tanto los del lado de la política fiscal como del lado de los bancos centrales, la política monetaria, es yéndose de frente contra la inflación, generando pues una economía débil. Y el señor sale con su plan para apuntalar la economía bajando impuestos en un momento que no es adecuado y por eso generó tal debacle. Además, las formas también fueron importantes. La ley británica dice que pues, esta iniciativa debía de acompañarse de un reporte hecho por una oficina de responsabilidad presupuestaria y desdeñó los servicios de esa oficina y sacó su iniciativa, que es, vamos a decirlo, totalmente ideológico. Ella se cree en la reencarnación de la señora Margaret Thatcher, ¿no? Entonces está tratando de aplicar esas políticas dirían aquí los políticos mexicanos, del neoliberalismo extremo, de capitalismo salvaje, ¿no? Haciendo más pequeño el Estado. Me vale la pena decir que no es lo mismo que lo mismo, porque finalmente la Gran Bretaña también enfrenta hoy un problema inflacionario. La inflación está rondando el 10%. El 10% y se puede ir al 20%, ¿no? Entonces, lo que tenía que haber hecho es ver a sus similares, decir, no, vamos con la corriente. Ahorita no aplica. Si el Banco Central está haciendo esfuerzos
para controlar la inflación, la Sí, política acompáñalos. Exacto, la política fiscal no puede ir exactamente en contra, porque ni vas a lograr reanimar la economía, porque la política monetaria va en contra de la fiscal. Y le restas eficiencia. Le vas a restar eficiencia a las medidas del Banco Central para controlar la inflación. Entonces, pues aquí tienes un ejemplo más de que pues en cualquier país ya, o sea, no hay blindaje, casi, ¿no? Ya no hay blindaje eficiente. Así es. Y entonces, bueno, pues por lo pronto intervino el Banco Central de Inglaterra comprando bonos, cuando lo que estaba haciendo antes era, en lugar de comprar bonos, vender bonos soberanos para recoger dinero acá, ¿no? Para recoger libras. Y aquí pues tuvo que inyectar liquidez al sistema para controlar la situación. El 23 de noviembre es la fecha clave en la que se tiene que presentar de nueva cuenta esta iniciativa en el Parlamento británico. Una encuesta teórica, ¿no? de elecciones, si se hicieran hoy elecciones parlamentarias generales, ¿qué partido ganaría? Pues resulta que el Partido Laborista hoy tendría una ventaja de 30% más de votos en relación al Partido Conservador, con este desliz de la señora Liz. Un desliz de la señora Liz, así. Bueno, pues para que vean, ¿no? Que no, el asunto económico no es enchilame esta gorda, es delicado, muy delicado. Es delicado. Hubiera tomado el parecer de otras personas, te pudo haber hablado, si le hubieras dicho, ¿no? Era elemental decir, ¿qué pasó, mi Liz? Así le hubieras dicho, ¿qué pasó, sí, mi Liz? Es que lanzó su iniciativa sin decir agua va. Water goes. Water goes. Water goes, bueno. Fue sorpresivo y cayó como balde de agua fría. Bueno, te dejaremos que te enfríes un poco ahorita. Te metes la cabeza al congelador mientras que le toque a Carlos Alberto Martínez hablar de asuntos también de la esfera internacional. Y nos vemos al finalizar el programa, ¿te parece bien? Para que hagamos una ronda. Bien. La parte más importante es cómo cierra Saludos el programa a Carlos Alberto. Asunto de México, indudablemente en voz de nuestro muy querido y apreciado y respetado Ernesto Félix Santos. Hoy hacemos una pausa, regresamos con Carlos Alberto Martínez y seguimos contigo. Carlos Alberto Martínez, gusto en saludarte, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Eduardo. Ernesto, muchas gracias también. Muchas gracias. Ya viste lo que ha comentado Ernesto de la economía estadounidense, de la economía internacional. En el caso de Liz Truss, que mucho nos ocupó del primer segmento, como tú ya pudiste constatar, ¿cuál es tu punto de vista respecto a lo que está sucediendo en la Gran Bretaña? Fíjate que es muy interesante porque es una de las economías más importantes del mundo, digamos, en términos de tamaño, de capacidad industrial, de comercio exterior, obviamente potencia nuclear, etcétera. Tradicionalmente, pues lo ha sido. Sí está presentando serias dificultades que van desde quedarse sin jefe de Estado y sin jefe de gobierno. La jefa de Estado, la reina Isabel, muchos años estuvo por ahí, 70 y tantos años gobernando, y el primer ministro Boris Johnson, ambos se van prácticamente de la escena al mismo tiempo, ¿no? Entonces, se salieron de la fiesta al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, correcto, y entonces ingresa pues un rey que hay gente que dice que son de decoración, ¿no? Realmente sí tienen influencia en términos de Estado. A ver cómo era, y una primera ministra que aparentemente pintaba muy bien, la tercera mujer que ocupa el cargo de primer ministro en Estados Unidos, en la Gran Bretaña en su historia, tres surgidas del Partido Conservador, precisamente, y bueno, pues la verdad es que saca un plan económico que preocupó a todos, ya lo habíamos comentado, la misma Casa Blanca, bueno, el secretario de Hacienda de Estados Unidos y la secretaria de Comercio, ambos hicieron statements de Estados Unidos sobre diciendo que normalmente Estados Unidos platica con sus aliados todas las políticas económicas, que lo hacen periódicamente, y que esta parte sí realmente les salió, que no la tenían contemplada,
en algo que sonaba muy difícil, porque mira, está saliendo de una pandemia que además hay que recordar que Estados Unidos, la Gran Bretaña, perdón, la sufrió mucho, fue el país en Europa que más mal de los desarrollados de Europa, ¿no? Los que no están desarrollados, pues ni nos enteramos porque no pintan en la prensa, salvo Ucrania ahorita porque lo invadieron. Pero la verdad es que todos los países europeos que no traen el nivel de desarrollo, pues ni sabemos cómo les fue. Pero de los desarrollados, Gran Bretaña fue el país que peor le fue en términos de muertes, en términos de largo de la pandemia, de olas, etcétera. No obstante, desarrollaron una de las vacunas. Entonces, después de esta situación tan difícil, salir con el domingo 7 de voy a subir los impuestos y voy a aumentar los gastos de gobierno, es que la verdad es que no necesita uno ser experto en economía o cualquier lego en economía, así no suena lógico. La gente pues tiene estrés por haber, los negocios cayeron por el tema de la pandemia, tiene estrés por el tema de su geopolítico, tiene estrés por el tema interior, que es la reina, etcétera, su economía interna, y salir con eso así me pareció una cosa insólita, porque además pues vimos, devaluó la libra esterlina, la moneda más fuerte que ha existido en el mundo durante décadas. Sí, por sobre el dólar, la gente a veces se pasa por alto, es por sobre el dólar y por sobre el euro. Exactamente, sí, es superior al dólar, al euro, al yen, también japonés, ¿no? Y por supuesto al yuan chino. Entonces, pues y por supuesto al peso mexicano. Bueno, el peso mexicano, sí, claro. Aunque esté fortachón, pues sí nos gana, nos poncha la libra esterlina. Sí. Entonces, está pues, más bien pasado de peso, más que fortachón. Entonces, mucha ayuda al sope. Pero bueno, realmente lo que pasa es que efectivamente, ahora ya se echó para atrás la primera ministra, se retira el plan, pero políticamente lo deja muy mal. La deja muy mal parada. Muy mal, porque pues no, ahora sí que políticamente está muy mal, abre la puerta para la oposición, pero más que nada también aquí vamos a empezar a ver algunas consecuencias de Inglaterra de haber salido del Brexit, de haber salido de la Unión Europea. Todavía le sigue doliendo, ¿verdad? Yo creo que esa parte se van a ir dando cuenta conforme avance el proceso, que no fue la mejor de las ideas, ¿no? Entonces estás hablando de eso y estás hablando ahorita de su plan económico que no salen, y las cifras no son alentadoras en Inglaterra, es la que mayor inflación tiene y es la que está previsto que menos va a crecer, porque ya va sola, ¿no? Sí, además tiene 10%, comentábamos con Ernesto, 10% de inflación. Exacto, sí trae 10%. Sí. Y en Piccadilly Circus, ¿no? No sabes de eso, que salió una pinta al estilo del graffiti de la Ciudad de México, que decía, regresa Margaret, te perdonamos. Imagínate nada más, sí, porque además esa mujer, la primera mujer ministra de Inglaterra, sí gobernó en tiempos muy, muy complicados y sacó adelante al país. Y no tenía una buena relación con la reina, by the way, como dicen los londinenses, ¿no? Por cierto. Por cierto, y bueno, pues se lograron cocinaba empujones, y Inglaterra pues salió muy, muy bien librado durante su periodo. Que son la madre del neoconservadurismo mundial. Correcto, el conservadurismo mundial, exactamente. Ella junto con Ronald Reagan. Exactamente. La participación, mira, curioso, de también su santidad Juan Pablo II, que fue un gran también, digamos, con su ecumenismo. En esa época, pues se necesitó el concurso de muchas cosas, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, en la parte política, en la parte pues espiritual, la función que el Vaticano tuvo, en fin, Lech Walesa en Polonia, pero sí, fue un momento, Helmut Kohl en Alemania, grandes, Gorbachev en la Unión Soviética. Personajes que hicieron el cambio del mundo. El mundo, correcto, exactamente. Del mundo, bueno. Ahora estamos esperando el cambio que va a ser Bolsonaro, Erdogan. No, espérame. Bueno, Hugo Chávez. La segunda vuelta del presidente de Brasil, ¿no? Así, exactamente, sí, no, totalmente. Trump y su regreso, ya no hay líderes como en esa época, querido amigo. En las revanchas estilo
del box, ¿no? Del box. Exactamente. ¿No? Sí. Bueno, ahora, Ernesto Fares Santoscoy ve la recesión en Estados Unidos como muy probable en el primer trimestre del año entrante. ¿Tú lo ves así? Sí, como lo comentaba Ernesto, sí coincido con él, porque efectivamente ya hay datos que empiezan a señalar que la economía de Estados Unidos se está enfriando. Sí. Y de alguna manera, pues ya si me apuran un poco, yo pienso que ahora sí que pues, es por su bien, porque como estaba creciendo con la inflación, sí el problema a largo plazo iba a ser mayor. Todo indica que no existen herramientas monetarias y fiscales para atacar al mismo tiempo la inflación que el crecimiento. Pareciera que eso no se puede al mismo tiempo, al menos teóricamente no se ve por dónde. Entonces yo creo que Estados Unidos está optando por atacar la inflación, quizá a costa pues de una recesión como la que se avecina. O sea, la fórmula combatir la inflación con eficiencia más crecimiento no es compatible. No es compatible. Es como agua y aceite. O combates la inflación o creces. Pero sí puedes crecer con inflación. Sí, por supuesto. Y ya ha habido esos episodios en los 70s, tanto en Estados Unidos, en México, en muchos países, pero a la larga el ajuste después de haber crecido con inflación, cuando se ajusta todo es carísimo, porque surge una deuda monumental la que cargan los países. Entonces, yo fíjate que lo que yo veo es que de los dos problemas, inflación por un lado y recesión por el otro, los dos son problemas complicados de la economía, pero yo veo la recesión siempre menos grave que la inflación. ¿Por qué? Porque la recesión detiene, o más bien la recesión pospone el crecimiento. Simplemente es un receso, detiene el crecimiento, lo pospone. Si tú quieres, detiene la creación de empleos, detiene la generación de riqueza. Pero la inflación destruye la riqueza, que es muy diferente. La recesión dice, la riqueza se está generando, la voy a poner en pausa, pero ahí está la riqueza. No se pierde la que tenías, ¿no? Y la que estabas generando nueva se destruye, la carcome. Exacto, la carcome, exactamente. Y la inflación se la come. La inflación, la riqueza que ya tenías, se la come, te la pulveriza. Oye, y menos te haces nueva riqueza hacia adelante, ¿no? Antes de que tengamos que ir a una pausa y regresar con Ernesto Fares Santoscoy, ¿hay algunas huellas de que los bancos internacionales pudieran estar tocados? Sí, fíjate que hay algo que a mí me llama la atención. Hace mucho tiempo conocí a una persona de origen turco, allá en Basilea. Cuando ¿Ergodán? ¿Se apellidaba Ergodán? No, este era un poco diferente. Íbamos mucho a Suiza, pues a cuestiones de capacitación del Banco de México, ¿no? Que nos mandaban. Y este cuate era el director global de riesgos de BBVA a nivel mundial. Sí. Entonces, perdón, de Citi. Entonces, Citi opera en 105 países del mundo. Mira, nada más. Doctor en economía y doctor en matemáticas. Ha de ganar una miseria el tipo. No, imagínate nada más lo que ha de ganar el cuate y los nervios de acero que ha de ya no debe de estar en funciones. Esos puestos, yo creo que sí duran. Te acaban. Te acaban, correcto. Entonces, él nos decía, platicábamos mucho con él y me decía, para mí personalmente me dijo, mira, todos los estudios, toda la econometría, todas las fórmulas, todo está muy bien, pero cuando el estómago te dice que algo anda mal, hazle caso al estómago. Luego, ¿a poco si mides tú el riesgo de todo el banco en 105 países? Dijo, es que es así. Hay veces en que toda la ciencia, toda la matemática, toda la fórmula tiene un límite, ¿no? Y luego la intuición es la que sale. En ese orden de ideas, yo lo que pienso es que del 2008 fue carísima la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Sí. Luego la corrección de esa, lo ha platicado también mucho Ernesto, tú, se ha generado una cantidad de dólares y euros gigantescas en el mundo. Sí. Y luego viene el COVID y esta salida tan dispareja y las tensiones geopolíticas
hay muchas cosas. ¿Tú crees que hay muertos en el closet? En el entorno que no debe de extrañar, no debería de extrañarnos si surgiera de pronto un monstruo empresarial gigante o un banco global o una banca reventando. Asegurar que pueda reventar. Es que sería un milagro, porque con tanta cosa que está pasando, sí, en orden, entonces sería una variable más de riesgo para la economía mundial, pero podría estar latente. Yo sí coincido, fíjate, hubo hace poquito, no recuerdo el nombre de la desarrolladora inmobiliaria de China, reventó. Reventó, pero luego ahí los chinos le metieron ahí. Las reservas internacionales chinas son las mayores en el mundo, ¿no? Exactamente, y te voy a explicar. Esta era porque es la desarrolladora inmobiliaria, además de varios países del mundo, es la que hacía las casas, digamos, de interés social y de clase media en China, que es toda. Sí. Entonces, al caer su crecimiento, pues iba a desarrollar menos casas. Entonces, ahora te voy a explicar que se va a comentar, pero China no está a crecer, pasando 2-3%. Todo lo que está montado sobre la suposición de que ibas a crecer 6%. Permíteme una pausa, tenemos que ir a una pausa, regresamos con el profesor Chacoscoy sobre su perspectiva de la economía mexicana y regresamos con este asunto porque me parece muy interesante lo que estás articulando. Regresamos. Oye, Ernesto, en asuntos nacionales, yo te pregunto antes de que avances en tus temas, ¿pega mucho o llega a pegar en la economía las filtraciones que hacen los guacamayos? No solamente de México, de otras 4 o 5 naciones, pero estamos hablando de... ¿Eso tiene algún efecto sobre el comportamiento económico de un país? Bueno, aquí lo que se ve es que hay una vulnerabilidad en los sistemas informáticos de quien ahora es el encargado de la seguridad nacional y de la seguridad pública, ¿no? Pero además está metido en otra serie de tareas que no le corresponden constitucionalmente, pero ahí está, por encargo del presidente, pues construye aeropuertos, trenecitos, ¿no? Miles de cosas más. No, ya quiere hasta poner una línea aérea. No, y va a poner una línea aérea, qué barbaridad. Y bueno, pues también se filtran pues, expedientes de salud del presidente, ¿no? Entonces, a todas luces se llega a ver una vulnerabilidad de los sistemas informáticos de esta defensa nacional 4T que implica todo esto, seguridad nacional y seguridad pública, ¿no? Entonces es un tema muy delicado. Y si se puede hackear esto, pues se puede hackear al SAT o a quien quieras, ¿no? Sí, bueno, entonces, imagínate que borrar los registros en materia de impuestos, no doy ideas, pero imagínate que se les ocurra Esa está buena. Esa está buena. No, bueno, no, porque nos van a poner a todos, a ver, ahora todos me comprueban. Que borran los expedientes de Trump allá en Estados Unidos. Ah, ¿verdad? También. Ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí no se mete nada, ¿verdad? Bueno, eso entonces, pero sí, no afecta un trayecto económico, pero sí impone, digamos, desconfianza. Una rayita más para el tigre en cuanto a la confianza. Sí, ¿no? La confianza, indudablemente. ¿Y cómo ves la economía para cerrar este año? Bien, nosotros contamos con unos indicadores oportunos de la actividad económica. Con esos indicadores estamos viendo que la cifra que hoy todavía no conocemos, vamos a conocerla a finales de este mes de octubre, de cuánto pudo haber crecido la economía mexicana a través de lo que es el IGAE. Para el mes de agosto, nosotros estamos estimando que puede ser 3.2% anual. O sea, un crecimiento fuerte. Sí. En relación a lo que hemos tenido en el pasado, ¿no? Sí. Y pues con la cifra que ya conocemos de julio, 2%, bueno, pues estamos estimando que por lo menos el crecimiento del tercer trimestre, por lo menos debe ser del 2,5%, si no es que hasta más cercano al 3, 2.8%. Y con esto hemos tenido que revisar al alza nuestro pronóstico de crecimiento
para todo el año, ¿no?, a un crecimiento del 2%, lo teníamos en 1,5%. Porque las cifras hasta el mes de junio se veían con tendencia a la baja fuerte. ¿No? Y entonces ha habido este cambio. Claro, se está comparado todavía con meses del año pasado muy débiles, pero las cifras están siendo mejor que lo previsto. Te doy algunos subíndices, ¿no?, indicadores que están aquí atrás, sí, de esta estimación. En la balanza comercial, vaya sorpresa. Exportaciones no petroleras creciendo arriba del 31% anual. Las exportaciones del sector automotriz creciendo arriba del 40%. Las del campo creciendo 8%. ¿No? Entonces, por ahí tienes, ¿no?, la economía americana jala a la manufactura y al campo mexicano. Y bueno, pues el sector exportador es una parte muy importante de la economía mexicana. Luego tenemos las cifras de la ANTAD, la Asociación de Tiendas Departamentales, que bajo tiendas comparables con el año pasado, con las mismas tiendas, presentan un incremento en términos reales de más de 3%, o sea, arriba de inflación, es 11.5% nominal en las ventas en el mes de agosto. Y luego también traería aquí la cifra de número de empleos creados en agosto. En la economía formal, las cifras del Instituto Mexicano de Seguro Social nos indican 150,000 plazas creadas, 157,000 plazas creadas en el mes de agosto. Una cifra que se ve un poquito deslucida es la de remesas, que había estado pues por arriba de los 5,500 millones de dólares mensuales. Salió en agosto en 5,100 millones de dólares. Sigue siendo un crecimiento todavía importante en relación al año pasado, pero empieza a perder fuerza este flujo de remesas familiares, que es lo que nuestros compatriotas que están en el territorio norteamericano le mandan a sus familias a México mes a mes, religiosamente. Bueno, pues está desacelerándose esta cifra, que implicaría a su vez que pues, se estaría también desacelerando las cifras de comercio interior en el futuro, ¿no? Pero las cifras hasta el mes de agosto pintan bien, ¿no? Pintan bien. Para el año entrante debemos suponer que hacia el primer trimestre vendría una baja en la actividad económica derivado de la recesión estadounidense. Así es muy probable que tengamos desaceleración creciente en el cuarto trimestre, en el primer trimestre, y que veamos, porque aquí hay un efecto retardado, ¿no? Si hay recesión en Estados Unidos en el primer trimestre, es muy probable que en el segundo trimestre aquí tengamos también recesión amplificada, ¿no? Si entra Estados Unidos en una leve recesión, un ajuste digamos recesivo, ¿de cuántos meses estamos hablando de las recesiones y cuánto podría durar en México, en cambio? Sí, entre 2 a 3 trimestres. Es lo que se diagnostica. Menos de un año, entre 6 meses y 9 meses. Y 9 meses, una recesión ligera, es lo que se está pronosticando por varios, ¿no? Por ejemplo, ¿y pega igual de fuerte o pega con igual extensión en el tiempo en México posiblemente, o puede durar un poco más y ser un poco más profunda en México? Bueno, sí, dependería de qué tan rápido se reanime la actividad manufacturera en Estados Unidos, ¿no? Pero por lo general va de la mano. Bien. Nada más con un trimestre de rezago. ¿Algún riesgo que le ves especial a la economía mexicana? Bueno, mira, las revisiones que hizo la OCDE de sus estimaciones de crecimiento para los países más ricos, ¿no?, estima que Estados Unidos va a crecer 0.5% el año entrante. Eso implícitamente trae números negativos en 2 trimestres por lo menos, ¿no?, para que todo el año sea solo 0.5%. ¿No? Entonces, pues ya son varios que están pensando en lo mismo. Para el 2023, Para el 2023, la OCDE estima que Estados Unidos va a crecer en 0.5%. No, pues sí. Y luego estima que México va a crecer en 1.5%. No, güey. Sí, no, güey. No habría manera. No hay manera. O sea, no hay manera en que... No es posible que México crezca más que Estados Unidos. Sí, está muy difícil. Nuestra estimación es -1%. -1 ustedes. Para el PIB de México el año entrante. Así es. Bueno, pues implica
que en este gobierno es posible que el crecimiento promedio anual sea negativo. Eso haría probable que todo el sexenio, que toda la administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenga un crecimiento de cero o negativo. Qué terrible, ¿no? Sería. Vaya que sí. Sería el peor sexenio de la historia moderna. ¿Sigue siendo la confianza un factor importante en la determinación de las decisiones de los inversionistas de México y el mundo? Sí, realmente México está atravesando por una crisis de confianza severa, ¿no? En la que el propio gobierno se ha encargado de no respetar el Estado de Derecho, de atentar constantemente contra la Constitución, contra las propias leyes, ¿no? Sí. A su vez tiene una política sumamente responsable, exageradamente responsable del lado fiscal, peor que cualquier gobierno ultraconservador, ¿no? Y eso digamos, tiene su parte positiva, ¿no? Que es, bueno, imagínate toda la política populista acompañada de irresponsabilidad fiscal. Eso ya lo vivimos en los 70s y 80s, ¿no? Que nos costó 30 años resolverlo con un sobreendeudamiento del país irresponsable. Aquí afortunadamente no está así, y eso hace que, por ejemplo, que el peso siga fuerte, ¿no? Sí, por supuesto. Tasas muy altas en pesos y responsabilidad fiscal. Y se ha atenuado un poco la salida de capitales financieros, ¿no? Así es, que estaban saliendo ordenadamente, pero estaban sacando dinero de inversión, de capitales financieros, ¿no? De inversión financiera en pesos. Pues ahora se ha revertido y hemos visto que en algunos periodos cortos, ¿no? O sea, se ha visto que de nueva cuenta entra dinero a invertir en pesos mexicanos. Bien. ¿Algún pendiente que quisieras atender antes de que vayamos al siguiente bloque? Bien, hay un nuevo plan antiinflacionario que me parece que vale la pena destacar. Y por otro lado está en el Congreso pues el paquete económico, ¿no? que todavía se está analizando. A ver, ¿tú crees que tenga éxito la segunda versión del PASIC? Fíjate que la segunda versión, la versión 2.0 del PASIC, sí, me parece que está bastante bien pensada. Fíjate que van exclusivamente sobre la canasta básica y es a donde se van a centrar a medir su eficiencia. Pero si tienes una parte representativa de la canasta básica entre los empresarios que están acordando, no sé si con manita de puerco o no, están acordando mantener los precios, pues puede ser que en la canasta básica sí veas resultados exitosos. Mira, aunque en el resto de la inflación no. A mí lo que me parece muy claro de segunda versión del PASIC es que hay un esfuerzo de desregulación. De regulación en la parte de importación de alimentos, sí, lo cual ya todo el mundo está diciendo, cuidado. No, bueno. Ya en el pasado trajeron leche con radiaciones. La iniciativa privada le ha de haber dicho al presidente, esto y esto y esto y esto y esto me está estorbando para poder traer los alimentos más rápidos y más baratos. Bueno, ahora son las mismas cúpulas las que están diciendo, cuidadito, ¿Sabes por qué están diciendo las cúpulas? ¿Por qué? Porque el gobierno directamente negoció con los empresarios, no con las cúpulas. Entonces las cúpulas se sienten desplazadas. Sabiduría. ¿No? Dice, vas a negociar con las empresas. ¿Sabes qué? Que te van a hacer trampa. Eso es. Sí, eso es lo que está pasando. Sí, por supuesto. Muy bien. Y en cuanto al presupuesto, creemos que se va a autorizar en la Cámara de Diputados sin ajustes mayores, quizás con un precio del petróleo un poquito más alto y entonces un tamaño de cobija también un poco más alto. Y aunque los escenarios sobre los cuales está basado el presupuesto están optimistas, pues como que no va a pasar nada. Bien. Al final de cuentas, se tiene del otro lado a la señora Milagros Buenrostro recaudando fiscalmente, cumpliendo sus metas. Pase lo que pase, ¿no? Ernesto, nos vemos en la despedida del programa. Con todo gusto. Vale, sale, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos a Economía de Frente. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos,
cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. En síntesis, para recordar el segundo segmento en el que tú participaste, ¿tú crees que puede haber daños sorpresivos de grupos mundiales que pueden estarnos alertando de la existencia de cadáveres en el closet, ¿no? Correcto. Sí, mira, ejemplo, venimos de una abundancia de liquidez y de mucho dinero en el mundo. Sí. Producto de la las políticas fiscales y monetarias. Exactamente, de dólares y de euros y de todas las monedas en general. Luego también traemos unas deudas fiscales, los gobiernos gigantescas. Y luego tenemos la caída de la economía global, producto del COVID, y no nada más ya es del COVID, ya es de la recomposición de la nueva arquitectura económica global, en donde ya no estamos contando con China, en principio, porque no va a crecer a los niveles del 6-7% que traía. Entonces, ya en un monstruo de ese tamaño, bajar su crecimiento más del doble, pues entonces son muchas cosas en las que seguramente muchas inversiones, muchos ahorros, mucho capital estaba soportado en la variable de alta liquidez, la variable de crecimiento mundial y la variable china. Hoy esas tres ya no existen. Entonces sí pienso que podemos estar presenciando en breve algunas empresas, ya sea normales o financieras, aseguradoras, banca de inversión, banca común, que puedan presentar ya problemas muy serios y nos den una sorpresa, que nos las han dado cuando las cosas están bien. Entonces, sí, claro, con máxima, cuando las cosas están mal, razón, pues claro. No sería de extrañarlo, ¿no? Dejar ese apunte. Ojalá no tengamos voz de profetas, porque bueno, esas cosas luego cuestan un dineral. Sí, y se socializan las pérdidas, ¿no? Las pérdidas, el impacto es las facturas se pagan a las sociedades más pobres generalmente. Exacto. Bueno, inflacionario. Sí, inflacionario en México, segunda parte, esa película, segunda parte, es como el segundo capítulo. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que yo pienso que hay algo positivo en el plan, y lo positivo que yo veo en el plan es que nos demos cuenta de que el gobierno está tratando de hacer algo, que hay una acción de gobierno. Y eso me parece, con la iniciativa privada. Eso me parece positivo, porque había la impresión de que el gobierno no hacía nada. Por ejemplo, en la pandemia, tú recordarás que casi todos los países del mundo, o todos, hubo apoyos fiscales, hubo apoyos monetarios para las personas, las familias, los negocios, los pequeños negocios, los grandes negocios, para soportar digamos, el encierro de la economía. En México no lo hubo. Entonces, había la percepción de que el gobierno pues, era insensible ante situaciones económicas que no fueran su parámetro, que fuera su ingreso y su gasto, ¿no? Que el gobierno está gastando como va y sin darse cuenta de lo demás, ¿no? Y hoy este plan me gusta la acción de gobierno, o sea, que se ve que el gobierno está tratando de hacer algo. Ahora, dicho eso, que el proyecto funcione, francamente no lo creo. Esta es la segunda parte. La primera parte realmente no funcionó. Lo único que realmente está funcionando en el país, del lado de los consumidores, es el subsidio a las gasolinas. Sí, bueno. Que el gobierno está tratando de frenarlo a una costa. Y lo ha hecho bien a un costo muy importante. 400,000 millones de pesos, ¿no? Y ahorita nada más para darte una idea, acaban de declarar justamente que van a disminuir en 2 millones de barriles diarios la producción de petróleo en el mundo.
Esto es entre el 2 y el 3%. Pero este impacto petrolero de alza de precio de petróleo, la mezcla del precio de petróleo en México anda ahorita en 78, 79 dólares el barril, nos va a generar un hoyo fiscal tremendo. Nada más mantener la gasolina con estos 2 millones menos que se van a producir en el mundo y Pemex no los va a compensar, que Pemex es un barril sin fondo, es una máquina de perder dinero. Le va a estar costando más o menos otros 30,000 a 40,000 millones de pesos más al erario público. Y nada más para darte una idea, esto de lo que te estoy hablando es el costo total del arranque de la inversión en Guadalajara y en Monterrey para resolverles el problema de agua. Todo el problema de agua cargando esas dos grandes capitales del país arrancan con 40,000 millones de pesos. Eso se lo va a quemar ahorita nada más el golpecito que la OPEP y el resto de los países lo comentaron. El mismo Estados Unidos acaba de sacar un statement, la Casa Blanca, el presidente del Consejo de Seguridad Nacional, diciendo que Estados Unidos tiene que dejar de depender de la OPEP, porque ya Arabia Saudita pues ya le dio la espalda ahorita de repente, ¿no? Entonces eso es un costo. Entonces eso es lo que realmente está funcionando, y el costo total de la ayuda a gasolinas para contener inflación pues ya va a rondar alrededor de los 400,000 millones de pesos, y mensualmente estamos hablando de 4,000 millones de dólares. Eso es la suma de todos los programas sociales que este gobierno tiene. Eso es lo que cuestan, pues otro tanto se está llevando esto. Ese es realmente el esfuerzo carísimo que el gobierno está, por la obcecación de no subir el precio de la gasolina, pues por el impacto electoral que esto tenga. Pero ya de lo anunciado, de los 20 y tantas empresas que van a ayudar, etcétera, es muy difícil de creer que pueda servir por varias cuestiones. Mira, llevas 4 años enfrentándote con el sector privado. El sector privado también lleva unos años donde no le ha ido bien, porque no le fue bien en la pandemia. No tienen una buena relación. A ningún país, a ningún empresario del mundo le fue bien en la pandemia. Eso hay que entenderlo, digo, salvo Amazon a lo mejor, pero salvo a ninguno le fue bien. Bueno. No vienen de estar bien y les pides que se aprieten y que se vayan más barato que sus propios costos, es muy difícil. Y luego, ¿sabes qué tiene? Que eso luego genera que te empiecen a vender menos kilos de a kilo, o sea, menos producto de a kilo, ¿no? Que, si quieres que te baje la harina para hacer tortillas. Sí, cómo no, y ¿sabes qué? Échale 50 gramos menos. Exacto, y así salgo. Entonces empiezan a generar cosas así medias distorsiones, raras. Y por último, mira, te diría, el mexicano, digamos, necesita cuando menos 4,300 pesos para solventar su canasta básica, que no significa para la comida. En la comida más o menos se van, de esos 4,300 pesos, se van alrededor de 1,400. Los otros 3,000 pesos se van a vestido, transporte y vivienda, su renta, etcétera, que ahí se va más que en la comida, ¿eh? Entonces, estos productos, este plan va encaminado a la comida, pero no resuelve el 60 y tantos % del ingreso del mexicano, que ese no tiene apoyo, no tiene nada y está a la libre. Entonces, si llegase a funcionar el plan inflacionario de México, estarías hablando de que funcionaría sobre 1,300 pesos, no sobre los 4,000 y tantos. Y a ver rápidamente, ¿de cuánto estimas el crecimiento del salario para el 2023? Ahí viene el presidente dice, lo del salario lo veremos una vez que controlemos la inflación. A ver, cuando controle la inflación va a ser el 2024. Sí, ya lo dijo del Banco de México, entra otra vez en zona de convergencia 3% más o menos un punto porcentual hasta el tercer trimestre del 2024, o sea, ¿no vas a dar aumento salarial al mínimo en 2023? Exactamente, sí tienes un problema porque sí se prevé que la inflación, como bien dices, el resto de este año y por supuesto el año que entra, y ahí está la clave, porque mira, decir que el salario no tiene que subir tanto
es políticamente incorrecto, socialmente poco entendible, pero es que si lo subes eso o más, no, eso sí ya va no a ser detienes un problemón. Y se pone una espiral, porque entonces ya me diste dinero, ya me alcanza, pero no resolviste el problema de oferta. No acabas de recibir la primera quincena cuando ya tienes aumentos que te van a... Aumento, y entonces es el nunca acabar, ¿no? Es el salario, precio. Sí, hay evidencia empírica, México lo ha vivido y muchísimos países del mundo lo han vivido en el número de veces. Bien. Entonces, ese va a ser clave, querido Eduardo. Para mayo del año que entra vamos a ver cómo se ponen las negociaciones y las revisiones de contrato de trabajo, porque sí se va a poner de ambiente. Se va a poner de ambiente. Después invitamos a Ernesto Fares a la fiesta. Sí, Ernesto, muchas gracias por todo, por cierto. Gracias, hasta la próxima semana. Carlos Alberto, un abrazo, gusto de saludarte y también pues hasta la vista para todo el mundo. Gracias, Ernesto, igualmente. Muchas gracias. Gracias también, Carlos, estimado Carlos. Hasta la próxima semana. Gracias. A ver qué Dios dice. A ver qué Dios dice, exactamente. Gracias. Nosotros hasta la próxima semana, como es costumbre.